Bienvenidos a esta presentación de repaso del sistema endocrino y la adenohipófisis. En este espacio abordaremos de manera clara y ordenada los puntos clave que todo estudiante de medicina debe dominar para comprender la fisiología y patología endocrina. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas que producen hormonas, actuando como una red de comunicación química que regula la homeostasis, el crecimiento, la reproducción y la adaptación al estrés. Comprender este sistema es fundamental porque muchas enfermedades comunes, como la diabetes mellitus, los trastornos tiroideos o las alteraciones del crecimiento, tienen un origen endocrino. A lo largo de esta guía, revisaremos la definición y funciones generales del sistema endocrino, las características de las hormonas y sus mecanismos de acción, así como los sistemas de retroalimentación que mantienen el equilibrio hormonal. Posteriormente nos centraremos en la adenohipófisis, conocida como hipófisis anterior, describiendo su anatomía, las hormonas que secreta, los métodos de exploración clínica y de laboratorio, y las principales enfermedades relacionadas con la hormona del crecimiento, como el gigantismo, la acromegalia y la deficiencia de GH. Finalmente, sintetizaremos las conclusiones más importantes para reforzar tu preparación de exámenes y tu práctica clínica. La endocrinología es la rama de la medicina que estudia la estructura, función y regulación del sistema endocrino, así como las patologías derivadas de la secreción anormal de hormonas. Este sistema desempeña funciones vitales. En primer lugar, regula la homeostasis interna al controlar el equilibrio de líquidos, electrolitos, glucosa y la presión arterial. En segundo lugar, coordina el crecimiento y desarrollo corporal desde la infancia hasta la edad adulta, incluyendo la maduración sexual. En tercer lugar, regula la reproducción y la lactancia, controlando el ciclo menstrual, la fertilidad y la producción de leche materna. Finalmente, permite la adaptación al estrés físico o emocional mediante la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. El sistema endocrino no actúa de manera aislada, se encuentra en constante interacción con el sistema nervioso, lo que permite una coordinación precisa de las funciones corporales. Este vínculo entre sistemas convierte al eje hipotálamo-hipófisis en el verdadero centro de comando de la regulación hormonal. Comprender estas generalidades es el primer paso para analizar cómo alteraciones en cualquier glándula endocrina pueden repercutir en todo el organismo. Las hormonas son sustancias químicas especializadas secretadas por glándulas endocrinas. Actúan sobre células diana que poseen receptores específicos y producen respuestas fisiológicas incluso a concentraciones muy bajas. Según su naturaleza química, se clasifican en varios grupos. Las hormonas peptídicas o proteicas, como la insulina y la hormona del crecimiento, son hidrosolubles y actúan sobre receptores de membrana. Las hormonas esteroideas, como el cortisol, los estrógenos y la progesterona, derivan del colesterol, son liposolubles. Atraviesan las membranas celulares y actúan en receptores intracelulares modificando la expresión de genes. Otro grupo son las hormonas derivadas de aminoácidos, como T3, T4 y las catecolaminas. Su solubilidad y mecanismo dependen de su estructura química. Finalmente, los eicosanoides, como prostaglandinas y leucotrienos, derivan del ácido araquidónico y generalmente actúan de manera paracrina o autocrina, con vida media muy corta. Entender estas diferencias es fundamental porque la estructura química determina tanto el mecanismo de acción como la vía terapéutica utilizada para tratar los desórdenes hormonales. El modo en que actúan las hormonas depende de si son liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles, como las hormonas esteroideas y tiroideas, atraviesan la membrana celular, se unen a receptores intracelulares y modifican la expresión génica, induciendo la síntesis de nuevas proteínas. Este proceso es más lento pero duradero. En contraste, las hormonas hidrosolubles, como péptidos y catecolaminas, no pueden atravesar la membrana, por lo que se unen a receptores de superficie y desencadenan cascadas de segundos mensajeros como AMPC, GMPC, calcio o tirosina sinasa, produciendo respuestas rápidas y de corta duración. Además, la regulación hormonal se basa en mecanismos de retroalimentación. El más frecuente es el feedback negativo, donde niveles altos de una hormona inhiben a sus reguladores, como el cortisol sobre la CRH y ACTH. En cambio, el feedback positivo, menos común, se observa en la ovulación, donde el aumento de estrógenos estimula la secreción de LH. El hipotálamo cumple un papel central como integrador de señales, controlando la adenohipófisis y la neurohipófisis y regulando temperatura, hambre, sed,
ritmos biológicos y la respuesta al estrés. La adenohipófisis o hipófisis anterior constituye aproximadamente el 75% del peso de la hipófisis. Embriológicamente se origina en la bolsa de Rathke y se conecta con el hipotálamo a través del sistema porta-hipofisario. Esta glándula alberga 5 tipos de células endocrinas. Las somatotropas representan cerca del 50% y producen hormona del crecimiento o GH, esencial para el crecimiento y metabolismo. Las lactotropas, que conforman el 20%, secretan prolactina, hormona que estimula la lactancia y regula la función reproductiva. Las corticotropas, alrededor del 15%, producen ACTH, encargada de estimular la corteza suprarrenal para secretar cortisol. Las tirotropas, equivalentes al 10%, generan TSH, regulando la síntesis de T3 y T4. Finalmente, las gonadotropas, que representan cerca del 5%, producen FSH y LH, fundamentales para la reproducción tanto en hombres como en mujeres. Esta diversidad celular explica por qué las disfunciones hipofisarias pueden afectar múltiples sistemas del organismo. Cada hormona secretada por la adenohipófisis tiene funciones muy específicas. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento óseo y muscular, promueve la lipólisis y antagoniza parcialmente la acción de la insulina. La prolactina inicia y mantiene la lactancia posparto, además de inhibir la liberación de GnRH, suprimiendo la ovulación durante la lactancia. La ACTH regula la corteza suprarrenal, promoviendo la producción de cortisol y siguiendo un patrón circadiano. La TSH controla la síntesis de T3 y T4 en la tiroides, asegurando la función metabólica normal. La FSH estimula el desarrollo folicular en ovarios y la espermatogénesis en testículos, mientras que la LH desencadena la ovulación y promueve la síntesis de testosterona. Todas estas hormonas están bajo control hipotalámico y participan en la coordinación de sistemas esenciales: metabolismo, crecimiento, reproducción y adaptación al estrés. La evaluación de la función hipofisaria incluye 3 componentes: clínica, laboratorio e imagen. A nivel clínico, los síntomas neurológicos como cefalea persistente, hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma óptico o diplopía sugieren un macroadenoma. Los síntomas endocrinos abarcan fatiga crónica, infertilidad, galactorrea, alteraciones menstruales, cambios de estatura o peso, y disfunción sexual. En cuanto al laboratorio, se solicitan perfiles hormonales basales como GH e IGF-1, prolactina, cortisol, ACTH, TSH, T3 y T4 libres, además de LH, FSH, estradiol o testosterona. También se realizan pruebas dinámicas como test de tolerancia a la insulina o sobrecarga de glucosa. El estudio de imagen de elección es la resonancia magnética de silla turca con gadolinio. Finalmente, la campimetría visual resulta esencial para detectar defectos en campos visuales cuando hay sospecha de compresión del quiasma. Esta integración diagnóstica es indispensable para planificar un tratamiento adecuado. La hormona del crecimiento se secreta de manera pulsátil, alcanzando picos durante el sueño profundo. Entre los factores que estimulan su liberación están la hormona liberadora de GH o GHRH, la hipoglucemia, el ayuno prolongado, el ejercicio intenso, el estrés físico y psicológico, la grelina y las fases profundas del sueño. En contraste, la somatostatina hipotalámica, la hiperglucemia, niveles altos de IGF-1, ácidos grasos libres elevados y exceso de glucocorticoides inhiben su secreción. Estos mecanismos mantienen un equilibrio dinámico entre crecimiento y metabolismo. El eje hipotálamo-hipófisis IGF-1 regula de forma precisa la liberación de GH, asegurando que se ajuste a las necesidades del organismo en diferentes condiciones fisiológicas. La GH tiene efectos tanto directos como mediados por IGF-1. En cuanto a los efectos directos, estimula la lipólisis movilizando grasas, reduce la captación de glucosa en tejidos periféricos produciendo un efecto diabetogénico, y favorece la retención de nitrógeno y fósforo. En los efectos mediados por IGF-1, la GH estimula el crecimiento longitudinal de los huesos largos, aumenta la masa muscular, incrementa la síntesis proteica y estimula la proliferación de condrocitos en las placas de crecimiento. En resumen, la hormona del crecimiento actúa como regulador del equilibrio metabólico y promotor del crecimiento corporal, siendo indispensable en la infancia y la adolescencia, pero también importante en el mantenimiento de la composición corporal y el metabolismo en la edad adulta.
Los trastornos relacionados con la GH se presentan por exceso o deficiencia y tienen manifestaciones distintas según la edad. En niños, el exceso produce gigantismo, en adultos, acromegalia. La deficiencia puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ya sea por causas congénitas como mutaciones genéticas, o adquiridas como tumores hipofisarios, traumatismos o radioterapia. El diagnóstico temprano es clave, ya que estas enfermedades pueden ocasionar complicaciones severas a largo plazo si no se tratan adecuadamente. El gigantismo ocurre cuando existe exceso de GH antes del cierre epifisario, en la infancia o adolescencia. Esto produce crecimiento longitudinal exagerado, manos y pies desproporcionadamente grandes, facies tosca, pubertad retrasada, debilidad muscular y cefalea con alteraciones visuales. Las complicaciones incluyen cardiomegalia, diabetes tipo 2, artropatías, apnea del sueño e hipertensión. El diagnóstico se basa en IGF-1 elevado, GH no suprimida tras sobrecarga de glucosa y resonancia magnética que muestra adenoma hipofisario. El tratamiento de primera elección es la cirugía transesfenoidal. En casos seleccionados se utilizan análogos de somatostatina como octreótido, antagonistas de GH como pegvisomant o radioterapia estereotáctica en casos refractarios. La acromegalia aparece en adultos después del cierre epifisario. Al no poder crecer longitudinalmente, los huesos se engrosan y los tejidos blandos proliferan. Clínicamente se observa prognatismo mandibular, macroglosia, separación dental progresiva, crecimiento de manos y pies, piel engrosada y sudoración excesiva. Además, pueden presentarse visceromegalias como cardiomegalia, hepatomegalia y bocio multinodular. Las complicaciones incluyen insuficiencia cardíaca, apnea del sueño, resistencia a la insulina y un mayor riesgo de cáncer colorectal, lo que hace necesaria la vigilancia colonoscópica. El diagnóstico se basa en niveles de IGF-1 elevados, GH no suprimida y estudios de imagen que confirmen adenoma hipofisario. La deficiencia de GH puede ser congénita o adquirida. En niños se manifiesta con talla baja, velocidad de crecimiento reducida, facies infantil, retraso puberal, voz aguda y tronco adiposo con extremidades cortas. En adultos se caracteriza por aumento de grasa visceral, pérdida de masa muscular, fatiga crónica, depresión y mayor riesgo cardiovascular. El diagnóstico requiere historia clínica, estudios hormonales, pruebas de estimulación como clonidina o insulina, y resonancia magnética. El tratamiento consiste en la administración de GH recombinante por vía subcutánea diaria, ajustada a la respuesta clínica y niveles de IGF-1. El estudio del sistema endocrino y de la adenohipófisis permite comprender cómo se regulan funciones esenciales como crecimiento, reproducción, metabolismo y adaptación al estrés. La adenohipófisis es una glándula maestra que controla otras glándulas endocrinas a través de hormonas tróficas. La hormona del crecimiento, con sus efectos anabólicos y metabólicos, representa un ejemplo clave de la importancia del equilibrio hormonal. Sus alteraciones, como el gigantismo, la acromegalia y la deficiencia de GH, tienen consecuencias clínicas severas. Para la práctica médica es imprescindible recordar 3 aspectos. Primero, la evaluación integral que incluye clínica, laboratorio e imagen. Segundo, el tratamiento personalizado que se ajusta a la etiología y condiciones del paciente. Y tercero, el seguimiento a largo plazo para prevenir complicaciones cardiovasculares, metabólicas y neoplásicas. Estos puntos serán de gran utilidad para tu preparación académica y para la atención clínica futura.